Seguimos en el Gobierno de la Mañana a la Z101, Julieta Tejada. Muchísimas gracias, señor director. Los buenos días de nuevo para todos mis compañeros aquí en cabina, para don Álvaro Albelo Hijo y para el país. Miren, señores, este martes pues vuelve a discusión el proyecto que bloquea señales de celulares en las cárceles de la República Dominicana. La Cámara de Diputados tendrá hoy que debatir de nuevo este proyecto de ley. El tema de bloquear los celulares, las señales de los celulares en las cárceles de República Dominicana ha sido un tema muy socorrido, muy manoseado, muy discutido. De hecho, en el pasado reciente se hicieron algunas iniciativas, se pusieron en marcha algunas iniciativas de cara a lograr bloquear las señales de los celulares, porque esto realmente representa un grave problema en el sistema penitenciario. El uso de los celulares, las autoridades no han podido, ninguna, ni las de ayer, ni creo que las de hoy, podrán erradicar el uso de los celulares en los centros penitenciarios del país. Se hacen constantemente requisas, pero todos conocemos en las actuales condiciones en que operan la mayoría de las cárceles del país, sobre todo las que están en el sistema tradicional, pues son muy vulnerables. Y las familias, los amigos, las personas que van a visitar a sus internos, a sus familiares que están internos en estos centros, pues además también de la complicidad de las autoridades, que es un tema que no podemos obviar. Porque es un problema. Yo como hermano tuyo te puedo llevar un celular a la Victoria, pero si no hay un policía que me lo deje pasar, no le va a llegar. Sí, es una de las debilidades grandes que existe en este sistema tradicional de la gestión de las cárceles que operan bajo este modelo, porque hay un nivel de complicidad. Este es un tema ya que es sistémico. Y por eso a veces cuando nosotros vemos, que tampoco es la primera vez que vemos operativos como el que se realizó la semana pasada, donde se hacen cambios en las autoridades y se cambia al alcalde y se cambian a los agentes policiales que están ahí, al encargado de la cárcel, etcétera, pues uno sencillamente lo que dice es, se está repitiendo la historia, porque pasa el tiempo, los primeros días hay todo como un temor dentro del penal. Las autoridades llegan con muchos bríos y no pongo en duda que llegan también con muy buenas intenciones. El tema es que el sistema los arropa y finalmente claudican ante él. Y al final, pues vemos que se sigue dando las mismas situaciones. Siguen entrando armas, siguen entrando celulares. Cada X tiempo se hacen requisas. Decir, las autoridades superiores, en este caso el director general de prisiones, pues hace requisas un poco para controlar el tema de la gran cantidad de celulares, pero el problema persiste. Entonces, sabemos además que desde el uso de los celulares, pues se dirigen también muchos crímenes y delitos desde adentro hacia afuera. Entonces, el problema de usar celulares dentro de los recintos ha sido siempre una preocupación de las autoridades de la Procuraduría General de la República, por ejemplo, que tratan de buscarle una solución definitiva al tema. Y en ese sentido, pues está el tema de bloquear las señales. En algún momento se ha hecho, pero lo que se ha hecho hasta ahora resulta ser ineficiente. ¿Por qué? Porque lo que pasaba era que se tumbaba la señal, pero entonces se tumbaba toda la señal. Y entonces ahí se enfrentaban las autoridades a otro problema, que es entonces un problema de seguridad, porque tú no puedes tener un penal sin comunicación, es decir, que las autoridades de ese penal no tengan comunicación con el exterior. Pero es que la comunicación no tiene que ser una comunicación móvil, puede ser una comunicación fija. Y se supone que si tú tienes una línea directa desde cualquier punto del penal y tienes una red de comunicación interna,
no tiene que ser de comunicación, y los presos incluso pueden hasta comunicarse, pero a través de líneas directas que permitan a las autoridades hasta grabar la conversación y advertirle y todo ese tipo de cosas. Lo que pasa es que las autoridades aquí lo que han hecho es depender de las líneas móviles, entonces ahí es que está el problema. Sí, ahí voy. Hasta el momento lo que se ha hecho, yo decía, ha resultado ineficiente porque la forma con que se ha tratado de bloquear las señales, bloqueaba todo. Entonces yo decía que ahí entonces se presentaba un problema de seguridad. Pero no ¿qué ha pasado? No tiene por qué bloquearlo todo, porque los teléfonos del sistema pueden ser teléfonos alámbricos o teléfonos por fibra óptica. No tiene nada que ver con señal al aire, ¿tú me entiendes? Bueno, entonces, pero eso es lo que pasaba. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo el año pasado? Se presentó un anteproyecto de ley que se fue depositado ante el presidente de la Cámara de Diputados, en ese entonces el señor Camacho, donde lo que se estaba presentando era un proyecto más eficiente, un proyecto en donde tendrían que involucrarse las telefónicas, el Indotel y por supuesto las autoridades de la Dirección General de Prisiones, para utilizar un método de bloqueo muy conocido por el nombre de Hammers, que irradia una señal mucho más potente que las señales de los celulares. Entonces, esto provoca que cualquier comunicación que utilice radiofrecuencia pueda ser bloqueada, ya sea de servicios móviles de voz, de acceso a internet, móvil, Wi-Fi o GPS. Y entonces permitir que establecer un sistema telefónico para la administración del centro, y luego entonces tener un control de uso de las señales y la telefónica de manera, valga la redundancia, controlada. Ese proyecto se depositó, y me parece que es el mismo proyecto, el mismo anteproyecto que se va a conocer hoy. De acuerdo a lo que he visto, pareciera que se trata del mismo proyecto de ley. Y por lo menos, de acuerdo a los técnicos que en ese momento pues explicaban cómo iba a funcionar, tendría mayor efectividad, sería más eficiente, y se podría entonces por fin controlar el uso de los celulares dentro del penal. ¿Por qué pasa? Bueno, porque cuando usted como privado de libertad le llevan un teléfono, si llegara a pasar un teléfono por el centro, porque las autoridades en componenda con las familias lo permitieron, no va a poder utilizarlo. Entonces, si no lo va a poder utilizar, al final pues van a dejar de usar, de pretender meter estos teléfonos en el centro. Lo que yo no sé qué es más fácil, si tumbar las señales para que no puedan utilizar los celulares, o someter a la obediencia a las autoridades responsables de vigilar el penal para que los celulares no puedan penetrar a la cárcel. ¿Qué es más fácil de las dos cosas? Es que, mira, la primera es más fácil, porque es que el problema es que tú no puedes controlar cuando algo es sistémico, cuando algo está ya que pertenece, que parte, es muy difícil. Pero ya está demostrado que lo del bloqueo de las señales, eso no va a funcionar. No ha funcionado. Esto no es la primera vez. Pero si funciona, escúchame, Rosendo, que si funciona en otros países, porque aquí claro que sí. Esto funciona en otros países, pero aquí no funciona. El problema es tan sencillo, Rosendo, como que el sistema de administración tenga teléfonos que no dependan de señales al aire, porque lo que se hace ahí es bloquear la señal al aire. No, y no solo eso, sino que la operación del bloqueador no dependa de nadie del penal, de nadie de los que están ahí. No, va a depender de las telefónicas. En ese centro de corrección, que la operación de eso pueda ser, así como lo señala Julieta, por las telefónicas, porque si también tienen la posibilidad los que dirigen ese centro de apagar o prender los equipos que bloquean, imagínense ustedes entonces. Ahí a quien hay que bloquearle las señales a los policías que vigilan eso. Aunque yo pienso... Por ejemplo, miren, a mí me dijo un oficial de la policía que estábamos conversando, me dijo a mí, hablábamos sobre ese tema de la Victoria y del problema de la cárcel en este país. Aquí hay policías que le venden por 3,000 pesos un lengua mime, como le dicen. Bueno, porque quieren a un preso. O sea, es un problema
Es un problema de una complicidad que va mucho más allá. Porque el crimen te beneficia más que la sanción. Así es. De todas formas, yo pienso que aunque el proyecto llega en un momento, se está debatiendo en un momento donde se supone que este tipo de irregularidades no debieran ya en un tiempo relativamente corto seguirse dando, porque ya están las cárceles construidas para que todo el sistema pase a ese nuevo modelo de gestión, porque déjenme decirle, en los centros de corrección y rehabilitación que operan bajo el nuevo modelo de gestión penitenciaria, usted encuentra un celular un día. Eso es algo y prácticamente no se da. El problema es en las cárceles que operan bajo el viejo modelo. Entonces, llámese La Victoria, el 15 de Asua, etcétera. Entonces, se supone ya esas cárceles están construidas. Falta muy poco para que entre en operación. Se supone que cuando entre en operación ya no se tendrá que estar lidiando con ese problema. Pero no obstante, pues felicitamos que la Cámara de Diputados hoy esté abocada a conocer este anteproyecto de ley que definitivamente va a contribuir con la seguridad ciudadana de la República Dominicana. Llévatelo al mundo.